Hola, ¿qué tal? Bendiciones para todos mis amores. Miren esta hermosa creación que les traigo el día de hoy. Pero antes de iniciar, quiero invitarte a que te suscribas si no estás suscrito, actives la campanita y me acompañes hasta el final del tutorial. Igualmente que dejes tu comentario y me ayudes a compartirlo en los diferentes grupos o contactos que tengas. ¿Listo? Voy a estar utilizando material 2 milímetros de grosor. Todo el material es 2 milímetros, un gancho 2.0 milímetros y estoy trabajando con esta marca Nube 100% acrílico. Listo, entonces sin más vamos a iniciar nuestro paso a paso. Vamos a iniciar primeramente realizando un anillo mágico y vamos a iniciar por la parte de la cabecita. Vamos a armar toda la cabecita y luego pasamos al cuerpo. ¿Listo? Entonces miren, un anillo mágico, ahí está. Dentro del anillo vamos a trabajar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de esos 6 puntos vamos a cerrar el anillo y me voy a ubicar aquí en el primer punto y voy a trabajar un aumento. Recuerden que un aumento son 2 puntos en un mismo espacio. Tengamos a la mano un marcador para marcar siempre el primer punto. En este caso sería el primer punto del aumento. Y voy a trabajar de aquí en adelante por toda esta vuelta un aumento en cada punto. Entonces en la segunda vuelta debo tener un total de 12 puntos al finalizarla. Y aquí de esta manera voy terminando mi segunda vuelta, que serían los 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a retirar nuestro marcador y en ese primer punto vamos a repetir nuevamente un aumento que son 2 puntos en el mismo espacio. Marcamos el primer punto del aumento y ahora voy a trabajar en el siguiente punto un punto bajo, en el que sigue un aumento, nuevamente un punto en el que sigue y repito en el siguiente un aumento. Al final debo tener 18 puntos bajos. Para mi vuelta número 4 voy a retirar el marcador. Volvemos a trabajar un aumento en este primer punto. Marcamos el primero de ese aumento y en esta ocasión voy a trabajar un punto, un segundo punto y luego un aumento. Entonces trabajamos 2 puntos, un aumento, 1, 2 puntos y en el siguiente un aumento. Para finalizar esta vuelta debo tener un total de 24 puntos. Aquí estamos. Vamos a trabajar ahora nuestra quinta vuelta, vuelta número 5. Trabajamos un aumento en el primer punto, marcamos nuevamente el primero y vamos a trabajar ahora 3 puntos individuales, 1, 2 y 3, un punto en cada espacio. En el siguiente vamos a trabajar un aumento, otra vez 3 puntos, 1, 2, 3 y en el que sigue un aumento. Y al finalizar esta vuelta debo tener un total de 30 puntos bajos. Bien, ya tengo 30 puntos en la quinta vuelta. Ahora, de la vuelta 6 a la vuelta 10 voy a trabajar un punto sobre cada punto. Voy a trabajar los 30 puntos. ¿Listo? Así de esta manera. Van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así un punto sobre cada punto desde la vuelta 6, que es esta que estoy trabajando, hasta la vuelta número 10. Bueno, ya aquí trabajé desde la vuelta 6 hasta la vuelta 10 los 30 puntos. Entonces vamos a tener a la mano nuestros ojitos, vamos a colocar nuestros ojitos de seguridad
aquí. Bueno, fíjense, vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre la vuelta 8 y la vuelta 9 vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a hacer así. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a colocar entonces aquí nuestro primer ojito y acá colocamos nuestro segundo ojito. De esta manera, ahora vamos a colocar la seguridad por la parte de adentro. Pues ya depende de qué ojitos estén usando ustedes. Ahí están nuestros ojitos. Vamos a empezar ahora con las disminuciones. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar un poquito y ahorita hacemos lo que sería la naricita. Vamos entonces aquí. La vuelta número 11, recuerden que trabajamos de la 6 a la 10 los 30 puntos. La vuelta número 11 vamos a trabajar un punto y vamos a marcar ese primer punto trabajado. Un punto, 2 puntos bajos y 3 puntos bajos. Luego de esos 3 puntos vamos a hacer una disminución en los dos siguientes puntos. Miren, voy a tomar solo la hebra de arriba de cada punto y ahí voy a formar mi punto bajo. Ahí tengo una disminución. Nuevamente un punto, 2 puntos y 3 puntos. Cada 3 puntos bajos hacemos la disminución tomando solo la hebra de arriba de ambos puntos y hacemos nuestro punto bajo. Al finalizar esta vuelta debo tener un total de 24 puntos. Bueno, aquí completé mi vuelta, ya tengo 24. Para la siguiente vuelta trabajamos un punto, 2 puntos bajos. Voy a marcar el primero para saber que termina mi vuelta. Luego de esos 2 puntos voy a trabajar una disminución. Otra vez un punto, 2 puntos y en los siguientes 2 puntos trabajo la disminución. Ya saben que es tomando la hebra de arriba. Al finalizar esta vuelta debo tener 18 puntos bajos. Vamos a trabajar ahora nuestra última vuelta de disminuciones. Retiramos el marcador y voy a trabajar un punto bajo y lo voy a marcar nuevamente. Recuerden que ahí sé que ahí finaliza mi vuelta. Trabajamos ahora una disminución como le hemos venido trabajando. Nuevamente un punto, otra vez la disminución. Entonces un punto, una disminución. Al final debo tener 12 puntos y esta es nuestra última vuelta. Luego vamos a hacer lo que sería la naricita y vamos a rellenar nuestra cabecita. ¿Listo? Bueno, miren, ya coloqué mi relleno. Ahora vamos a hacer nuestra naricita. Asegúrense de colocar el suficiente relleno para que nos quede tececita, que no nos vaya a quedar deforme. ¿Listo? Entonces, miren, voy a tomar aquí el punto, un punto, una hilera debajo de los ojos. ¿Listo? La que está ahí. Voy a tomar aquí saltándome un punto en el centro y saco por el punto de abajo. De esta manera. ¿Ven? Y ahí voy formando lo que sería la nariz. Voy a entrar por aquí mismo, dándole la vuelta y me voy a la parte de abajo. ¿Listo? Y aquí pues podemos hacer un nudito para evitar que se nos vaya a soltar luego, ¿vale? Este que estoy utilizando es un hilo normal, pero también puedes utilizar el hilo con el que puedes estar trabajando. Ya ustedes ahí van decidiendo y mirando que también les va quedando, ¿vale? Entonces miren, acomodamos bien que nos quede bonita ahí, bien colocadita.
y listo, ¿vale? Entonces vamos a continuar. Voy a dejar esto aquí a un ladito. Si quieres puedes ponerle un poquito de color en las mejillas y listo. Entonces esta vamos a dejarla por aquí. Vamos a hacer ahora el cabello. Bueno, yo voy a colocar el cabello del color amarillo para que me haga juego con la flor de la cabeza del gorro. Entonces miren, voy a trabajar aquí 10 puntos bajos dentro del anillo. 2, 3, 4, perdón, 6. Son 6, no son 10. Estoy 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Realmente no sé de dónde saqué el número 10. Son 6 puntos bajos dentro del anillo. Y vamos a deslizar aquí en el primer punto de esta manera. Cerramos bien nuestro anillo y voy a levantar aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Voy a tomar lazada, me salto el primero y en el segundo vamos a hacer un medio punto alto. El medio punto es lazada, vamos al siguiente punto y hacemos un segundo medio punto alto. Cerramos las 3 hebras. Ese es el medio punto. Los siguientes 3 puntos los voy a trabajar puntos bajos. 1, 2 y 3. Voy a deslizar en el siguiente punto y voy a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tomo lazada, me salto el primero y en el segundo un medio punto alto. Lazada en el siguiente un medio punto alto y los otros 3 puntos bajos. Así voy a continuar hasta haber hecho 5 colitas de estas mismas. Vamos al siguiente punto y deslizamos. Necesito tener 5. Una vez tenga las 5, esto es lo que me va a quedar. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar aquí. Así. Que me quede hacia la parte de adelante. Ustedes sabrán cómo lo van a ubicar, como mejor les parezca. Yo lo voy a colocar así. Pueden coserlo o pueden pegarlo. Y así es como me queda. Listo, entonces lo voy a dejar a un ladito y vamos a continuar ahora con lo que sería la parte del gorro. Como les dije, voy a completar toda la cabeza y luego pasamos a la parte de abajo. Bueno, el gorro vamos a trabajarlo con este tono que tengo por aquí, la parte inicial, y vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a trabajar 8 puntos bajos. 4, 5, 6. Vamos a ir cerrando nuestro anillo. 7 y 8 puntos. Vamos a deslizar o a entrar aquí al primer punto y vamos a formar un punto bajo y un segundo punto bajo en el mismo espacio. Vamos a volver a marcar nuestro primer punto, que sería el primer aumento, el primer punto del aumento, y voy a continuar trabajando un aumento por cada punto. Ya sabemos que el aumento son 2 puntos en un mismo espacio. ¿Listo? Entonces voy a trabajar, al final debo tener un total de 16 puntos bajos. Para nuestra siguiente vuelta vamos a trabajar. Tomamos el primer punto y hacemos un aumento. Marcamos y trabajamos un punto y en el siguiente un aumento.
otra vez un punto y en el siguiente un aumento. Al finalizar esta vuelta debo tener 24 puntos. Listo. Lista nuestra vuelta 3. Ahora vamos para nuestra vuelta número 4. Vamos a trabajar en el primer punto un aumento y marcamos el primer punto. Ahora trabajo 2 puntos, 1 y 2. Y luego trabajamos un aumento. Otra vez un punto, 2 puntos y luego un aumento. Al final de esta vuelta debo tener 32 puntos. Recuerden que iniciamos con 8, luego hicimos 16, luego 24 y en esta sería la cuarta vuelta, son 32 puntos. 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. ¿Listo? Ya que tengamos nuestros 32 puntos, vamos a trabajar desde la vuelta 5 hasta la vuelta 8 los mismos 32 puntos. ¿Listo? Entonces, miren, aquí empiezo mi vuelta número 5 con un punto sobre cada punto. Y así voy a trabajar hasta la vuelta número 8. Yo voy a continuar aquí. Una vez esté en la vuelta número 8, estoy nuevamente con ustedes. Miren, ya yo aquí trabajé mis 8 vueltas. Voy a contarlas para que verifiquen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. La vuelta número 9 y la vuelta número 10 vamos a trabajar los mismos 32 puntos. Yo voy a trabajar con este tono, pero la vuelta número 9 empieza trabajando aquí. Saltamos esta hebra de adelante y vamos a tomar solo la hebra que está atrás. Miren, este es el punto, tomo solo la hebra que está en la parte de atrás. ¿Lo ven? Así. Y voy a continuar con la vuelta número 10 trabajando de la misma manera. Solo la hebra que está en la parte de atrás. Entonces voy a terminar aquí y ya estoy nuevamente indicándoles la siguiente vuelta. Bueno, aquí estamos, ya he terminado la vuelta. ¿Qué voy a hacer aquí? Miren, voy a tomar este punto y voy a deslizar. Voy a levantar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenitas. Me salto la primera y en la siguiente deslizo. Me voy a ir deslizando por toda la cadenita. De esta manera. Miren, ya he llegado aquí. Entonces lo que hago ahora es, voy a hacer una cadenita y en el siguiente punto voy a deslizar. Una cadenita y en el siguiente deslizo. Cadena, deslizo, cadena, deslizo y así voy a continuar y voy a trabajar 15 puntos de esta misma manera. Una vez trabajé los 15 puntos, estoy nuevamente con ustedes. Bueno, ya ahí tengo los 15 puntos. Recuerden que son 32 puntos, ¿cierto? Entonces voy a trabajar esos otros 2 puntos igual como punto bajo. Es decir, que en total voy a trabajar 17 puntos. Ahí. Aquí voy a volver a levantar las 15 cadenitas y me voy a deslizar igual como hice esta y luego voy a continuar aquí en la parte de abajo haciendo lo mismo que hice aquí. Una cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado. Bueno, les voy a ir mostrando más o menos cómo nos va a quedar. Miren, esta es la parte del gorrito y aquí está la cabecita de mi muñequita. ¿Sí ven? Así nos va a ir quedando. Listo, vamos a continuar con nuestro gorro. Entonces vamos a terminarlo para que nos quede toda la parte superior realizada. Entonces vamos a trabajar. Recuerden que la parte más grande de la distancia de los lacitos es la parte superior. Vamos a hacer un nudito deslizado
aquí. Y vamos a trabajar ahora sobre esta cadenita. Recuerden que dejamos una hebrita suelta. Bueno, vamos a trabajar sobre esa hebra. Yo voy a iniciar aquí para ir dando la vuelta. Así. Y vamos a trabajar. Bueno, debería ser para que el girasol me quede de la parte derecha, debería empezar desde aquí. Y vamos dando la vuelta hacia allá. Pero como lo tomen, mis amores, no hay inconveniente, ¿vale? Entonces, miren, una, dos cadenitas lazadas. En la siguiente hebrita vamos a trabajar 2 puntos altos. Uno, hacemos 2 cadenitas, deslizamos en el mismo punto y hacemos un segundo punto alto en el mismo espacio. Nuevamente una, dos cadenitas y en el siguiente punto, en la siguiente hebrita, ahí está. Si lo quieren más tupido, también podemos hacerlo más tupidos, listo, pero podemos hacerlo de la forma más sencilla. Listo. Otra idea sería, les voy a dar otra idea para que les quede más tupido. Vale, un punto alto, 2 puntos altos. Aquí hacemos 2 cadenitas y deslizamos. ¿Lo ven? Y repetimos nuevamente 2 puntos altos en el mismo espacio. De esta manera el pétalo va a quedar más tupido. Hacemos las 2 cadenitas y en el siguiente punto deslizamos. Levantamos nuevamente 2 cadenitas, tomamos el siguiente punto o la siguiente hebrita y hacemos 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenitas, deslizamos aquí mismo y nuevamente en el mismo espacio 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenitas y en el siguiente deslizamos y así vamos a continuar dando la vuelta hasta terminar todos nuestros pétalos. Bueno, miren, ya aquí tenemos listo nuestro gorrito. Lo voy a colocar por aquí, ubicamos bien. Y miren qué bonita se ve. Qué hermosa. Listo, entonces vamos ahora con nuestro cuerpecito para terminar de formar nuestra muñequita, la cual podemos utilizar como coletero, como llavero, como detalle. Bueno, los bracitos van a quedar así. Miren, son muy pequeñitos y muy sencillos de realizar. Vamos a iniciar con la parte de abajo. Y vamos a trabajar un anillo mágico y trabajamos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a deslizar aquí en el primer punto. Vamos a formar un punto bajo. Y ahora, desde esta, que es la segunda vuelta, vamos a trabajar un punto sobre cada punto. Es decir, de la vuelta 2 a la vuelta 4, vamos a trabajar los 6 puntos. Así, de punto sobre punto, o van contando o vayan marcando el primer punto. Llevo 3, 4, 5 y 6. Entonces así voy a ir trabajando
Ya esta es la segunda vuelta, voy a trabajar 2 vueltas más de 6 puntos. Bueno, aquí tengo mis 4 vueltas. Miren lo que voy a hacer. Voy a tomar aquí el siguiente punto y esta hebra la voy a pasar hacia adentro. Voy a cortar aquí un poquito para que no me quede muy larga y la voy a llevar hacia adentro. Listo. Entonces aquí en este mismo punto donde oculté mi hebra, voy a iniciar con mi siguiente tono, que viene siendo este rosa. Y ahora desde la vuelta 5, que es esta que estoy iniciando, igual de 6 puntos toda la vuelta hasta la vuelta número 7, es decir, sería la vuelta 5, 6 y 7, 3 vueltas en este tono rosa con los mismos 6 puntos. ¿Listo? Entonces así vamos a continuar trabajando de la misma manera. Lo único que hacemos es cambiar el color. Bueno, miren mis amores, vamos a hacer las piernas. Las piernas son muy fáciles, son como los bracitos, solo que no vamos a colocar 6 sino 8 puntos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar anillo mágico, 8 puntos bajos, y de ahí vamos a subir de la vuelta 2 hasta la vuelta número 8 con 8 puntos. ¿Listo? No es complicado, es simplemente lo mismo. Voy aquí, anillo mágico, y trabajamos 8 puntos bajos. Voy a explicarles aquí para que me puedan entender bien, sobre todo si son principiantes, ¿vale? La idea es que todos podamos hacerla. Realmente queda muy hermoso. 2, 3, 4 hasta tener 8 puntos bajos. Asegúrense de cerrar el anillo lo más que puedan. ¿Listo? Entonces iniciamos aquí como hicimos con los bracitos. Un punto. Y deben ir contando o marcando para que no se les pierda el inicio. ¿Vale? Así vamos a trabajar punto sobre punto. ¿Listo? Desde esta, que es la segunda vuelta, hasta la vuelta número 8, punto sobre punto, hasta llegar a la vuelta 8. Y entonces ya vamos a tener este resultado. Ya yo tengo las dos piernecitas aquí. Ahora miren, aquí donde he hecho la última, vamos a trabajar lo siguiente. Miren, voy a trabajar aquí una y dos cadenitas. Y me voy a ir a esta de acá, donde voy a deslizarle de esta manera. Ahora voy a trabajar un punto bajo sobre cada punto. Entonces aquí donde deslicé hago una cadenita y ahí mismo formo un punto bajo. 2, 3, 4, 5. Continuamos, aquí vamos ocultando la hebrita que cortamos. 6. Tomamos la siguiente. 7. Y tomamos la siguiente, que son 8. ¿Listo? Vamos a hacer entonces sobre estos las dos cadenitas que hicimos, vamos a hacer 2 puntos bajos. Trabajamos uno, trabajamos el segundo y vamos a continuar de este lado trabajando nuevamente nuestros 8 puntos bajos hasta llegar aquí donde iniciamos. Bueno, miren, entonces ya aquí en esta vuelta debo tener 20 puntos bajos. ¿Listo? ¿Por qué 20? Porque tenía 8 aquí, 8 en esta pierna, 8 y 8 son 16. Y hice dos cadenitas en el centro que las trabajé, 2 de este lado y 2 de este lado, quedarían 20 puntos en total. ¿Listo? Entonces ya aquí voy a cambiar mi color por este, que es el que he venido trabajando, y voy a trabajar un punto sobre cada punto igual, 20 puntos.
Entonces de esta manera, miren, como hicimos con la vuelta anterior, solo que cambiamos el color. Vamos a trabajar un punto sobre cada punto hasta haber dado toda nuestra vuelta. Entonces yo voy a continuar aquí y ya estoy nuevamente con ustedes una vez termine la vuelta. Bien, ya tengo esta vuelta de 20 puntos. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez tenga los 8 puntos bajos, vamos a hacer una disminución. Tomando solo las dos hebritas de adelante. Y continuamos nuevamente 8 puntos y hacemos otra disminución. Al final debo tener 18 puntos con los que voy a continuar trabajando. Y aquí estamos, vamos a trabajar nuestra siguiente disminución, tomando solo la hebra de adelante, y ya tengo mis 18 puntos. Ahora la siguiente vuelta la voy a trabajar solo tomando la hebra que está atrás, de esta manera. Miren, 1, 2, 3, 4. Es decir, esta hebrita nos va a quedar suelta, que es en la que vamos a trabajar luego que terminemos esta parte. Entonces voy a continuar haciendo mis 18 puntos por toda la vuelta, solo tomando la hebra que está hacia adentro. Ahí nos tiene que ir quedando esta hebrita suelta. Bueno, ya tenemos esta vuelta y vamos a trabajar entonces una vuelta más de 18, pero esta vez tomando todo el punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta completar los 18. La última vuelta vamos a trabajar disminuciones. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar un punto y lo voy a marcar. Ahora trabajo una disminución solo tomando la hebra que está adelante. ¿Listo? Y al final deben quedarme 12 puntos bajos. Un punto. En la siguiente vamos a trabajar en los siguientes 2 puntos. La disminución, recuerden que solo tomando las dos hebritas de la parte de adelante. Así continuamos hasta terminar. Un punto, una disminución, un punto, una disminución. Bueno, ya con los 12 puntos cortamos la hebra, rellenamos y miren cómo nos va a quedar la parte de abajo. Ahora, aquí donde dejamos la hebra suelta, ¿lo recuerdan? Bueno, vamos a tomar aquí en la parte de atrás, preferiblemente, y vamos a levantar 1, 2, 3 cadenitas, y por cada punto voy a hacer 3 puntos altos. Recuerden que las 3 cadenas equivalen a un punto alto. 3. Entonces tomamos el siguiente punto, hacemos nuevamente 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y así nos vamos a ir hasta dar toda la vuelta haciendo 3 puntos altos en cada punto. Bueno, una vez terminada esa vuelta, vamos a hacer una segunda vuelta de un punto alto sobre cada punto. Ya yo aquí he avanzado, miren,
Sobre cada uno de esos 3 puntos que hicimos en cada espacio anterior, vamos a hacer ahora un punto sobre cada punto. ¿Listo? Recuerden que aquí son puntos altos. Y vamos a dar una tercera vuelta de la siguiente manera. Vamos a hacer una cadenita y en el siguiente punto deslizo una cadena y deslizamos una cadenita y deslizamos, y ya estamos haciendo la parte final de la faldita o el vestidito de nuestra muñequita. Listo, entonces ya después de esta vuelta lo que nos queda es unir el cuerpo a la cabeza y damos por terminado nuestro tutorial. Continuamos hasta terminar. Bueno, miren el resultado. Aquí vamos entonces a colocar nuestros bracitos aquí del lado rosadito de cada lado. Los vamos a coser, o si quieren dar otra vuelta también lo pueden hacer, ustedes deciden. Listo, la idea es coserlos aquí a los laditos, ¿vale? Bueno, yo iba simplemente a coserlos, pero voy a dar otra vuelta. Listo, entonces miren lo que hago. Paso aquí por el punto de adelante y el punto de atrás del brazo de esta manera, atravesando, tomo un punto del cuerpecito, saco y hago un punto bajo. Listo, así. Recuerden que son 6, entonces son 3 puntos que debo tomar tanto del brazo como de el cuerpo. Listo, entonces aquí voy a continuar. Voy a trabajar 1, 2, 3, 4, y aquí trabajé 3, serían 7. Voy a trabajar 3 puntos aquí para el otro brazo de igual manera, ¿vale? Entonces aquí volvemos a tomar 3 puntos y ya serían 10 puntos, y aquí atrás simplemente haría 2 puntos más. Listo, recuerden que son 12 puntos que me quedan aquí y que tengo en la cabecita simplemente para unir, ¿vale? Entonces ya aquí vamos a terminar. Trabajamos los 2 puntos en la parte de atrás. Bueno, vamos a tomar ahora una agujita lanera y van a unir con cualquiera de los dos colores, sea el rosa o sea el piel, y vamos a empezar a unir entonces nuestra cabecita. Miren, voy a tomar aquí la hebra del lado de adentro del punto y el punto de acá arriba, así, la hebra de adentro del rosado y el punto de acá, y lo voy a ir uniendo de esta forma hasta completar la vuelta. Recuerden que tengo 12 puntos tanto abajo como arriba, por eso deben coincidirme todos los puntos, ¿vale? Vamos ajustando bien. Bueno, mis amores, miren, ya terminé de unir la cabeza y vamos a colocar aquí. Si quieren pueden pegar el sombrerito, si no simplemente lo amarran aquí haciendo un lacito y listo. Entonces así queda nuestro paso a paso del día de hoy. Espero les guste. Pueden aplicarlo en un coletero, en un llavero, en un detalle. Queda súper hermoso. Yo lo voy a convertir en un coletero, como pueden ver en la portada. Entonces, sin más, mis amores, nos vemos en un próximo paso a paso. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir. Bye.